Buenos días a todos. Hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Carlos Alberto Núñez Álvarez. El doctor es químico clínico por la Universidad Veracruzana, realizó el doctorado en Ciencias Biomédicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, es investigador nacional nivel 1 por el Sistema Nacional de Investigadores, es el jefe del laboratorio del Departamento de Inmunología y Reumatología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Ha formado recursos humanos a nivel licenciatura y especialidad médica, revistas nacionales e internacionales. Y ha publicado también capítulos de libros. Doctor, es un gusto tenerlo con nosotros. Adelante. Bien, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Es para mí siempre un honor contribuir en las sesiones de nuestra querida KINS. Y bueno, el día de hoy vamos a compartir un tema que sin duda es algo que en lo personal me apasiona mucho. Tal vez el nombre verdadero de la plática debería ser el arte de los ELISAs, pero creo que se puede extender sin duda a muchas otras áreas o a muchos otros ensayos, y por eso es que decidí ponerle el nombre de inmunoensayos, ¿no? Y un punto crítico, a veces en la toma de decisiones, que pues tiene que ver con los valores de referencia, porque pues digamos que estos valores van a ser la línea que va a separar a veces cuando el médico dicotomiza el resultado, pues es importante para que él tome decisiones, ¿no? Y todo esto, pues compaginado en un contexto de pues la experiencia que tenemos en el laboratorio, que como ustedes saben, pues hacemos un sinnúmero de estudios basados en estos fundamentos de inmunoensayos. Entonces, bueno, espero que sea de utilidad, espero que aprendamos todos juntos a través de esta sesión, ¿no? Y bien, pues bueno, ustedes saben que yo digo, en algunas clases en estos últimos meses, y creo que es un poquito más sencillo aprender inmunología cuando tenemos un contexto del COVID en donde pues escuchamos todos los días en torno a conceptos y demás que tienen que ver con la inmunología. Voy a apagar mi cámara para que haya un mayor fluido del audio, ¿sí? Y bueno, sin duda la inmunología en los últimos 100 años ha sido acreedora a una cantidad importante de distinciones. Aquí pueden ustedes ver la medalla del Premio Nobel. Y estos pues han contribuido de una manera importante en la fisiopatología de la medicina, en la práctica clínica. Sin embargo, vean, partiendo de nuestro contexto actual, que es el mundo azotado por la pandemia y el COVID, pues vean cómo desde prácticamente inicios del siglo pasado, toda esta historia comienza con la teoría de las cadenas laterales propuesta por el doctor Ehrlich. Sí, acuérdense que él en esos tiempos pues no existían las palabras receptores, entonces él hablaba de unas
que las células tenían una especie de cadenas que estaban en la superficie y él en su momento le denominó cadenas laterales. Él también hablaba de que estas cadenas podían ser usadas como balas mágicas, que si nos trasladamos hasta el día de hoy, pues sabemos que existen muchas terapias biológicas en donde se utilizan anticuerpos monoclonales, pues dirigidas puntualmente contra ciertas moléculas. Entonces, desde ahí ya empezamos a comprender eso que a principios del siglo pasado, pues nos decía Paul Ehrlich. Ha habido un sinnúmero de contribuciones importantes, tal vez para la plática del día de hoy. 1934 sería un año importante porque es cuando se comienza ya a dilucidar la teoría de la interacción entre un antígeno y un anticuerpo. Y esto se cristalizó, por así decirlo, en los años 40 con las contribuciones de Linus Pauling, ¿no? En donde nos hablaba ya de que estas interacciones entre un antígeno y un anticuerpo, pues no eran llevadas de manera aleatoria, sino que eran específicas. Ya empezaba a hablar de los enlaces o las fuerzas que intervenían en esta unión. 1959, ¿sí? Es cuando los estudios de Porter pues ya nos hablan de que un anticuerpo tiene una porción específica que se une al antígeno y una porción cristalizable a través de las cuales los anticuerpos ejecutan sus actividades secundarias, ¿no? Así, hasta los años 90 nos podemos trasladar en donde pues ya se empiezan a especular mucho en torno a las metodologías para el desarrollo de anticuerpos monoclonales, que como bien lo citaba hace unos instantes, sabemos que esto fue también un parteaguas. ¿Por qué? Pues porque empezaron a existir una múltiple cantidad de ensayos que se empezaban a usar ya en el laboratorio, ¿sí? Que usaban pues anticuerpos como parte de sus metodologías, ¿no? Bien, fíjense, vamos a tratar de trasladarnos a los años 60, 70, ¿sí? Y vean, no existe como tal una fecha en donde nos digan que o al menos no que yo haya encontrado, leído, revisado, en donde se diga que los primeros ensayos o inmunoensayos se hicieron en cierta fecha en particular. Entonces podríamos hablar que desde los 50 pudieron haberse realizado los primeros ensayos empleando células, ¿sí? Ya después empezaron a hacer ensayos in vitro, ensayos individuales, los llamados ensayos en tubo, ¿sí? Y había una gran tendencia a tener estos anticuerpos marcados con radioisótopos. Actualmente, pues sabemos que si bien en muchas áreas se siguen usando los radioisótopos, pues sabemos también que el uso de estas moléculas tiene muchas implicaciones en el manejo, ¿no? De tal forma que actualmente sabemos que un isótopo pues no se puede desechar tan fácilmente, tenemos que tener capacitaciones específicas y puntualmente para el manejo de radiactividad de manera periódica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde creo yo que los inmunoensayos con otras alternativas distintas al isótopo, creo que es donde los anticuerpos, pues sin duda, siguen siendo o se encontró un potencial, ¿no? Entonces vean, con esto más o menos 70s, 80s, se comienza a hablar de que los inmunoensayos pues tienen una mayor especificidad. Vean, actualmente se acepta de que puede tener un orden de detección de picogramos. Las placas, el desarrollo de pasando de los tubos a las placas llamadas de ELISA, pues permitió que en una superficie
fácil de usar, manejable, ergonómicamente aceptable, pues que en esta placa pudiéramos tener un sinnúmero de diferentes determinaciones, ¿no? Entonces se habló que se pasó de los tubitos pues a las placas, ¿no? Esto también pues vino compaginado con la automatización, ¿sí? Con una mayor y mejor reproducibilidad, ¿sí? Vean, también se empezaba ya a hablar de multidetección en estas plaquitas, podíamos hacer varias determinaciones para diferentes pruebas. También llevó a optimizar los volúmenes. Cuando hacíamos reacciones en tubo, pues sin duda alguna se utilizaba mucho más cantidad de muestra. Cosa que cambió drásticamente cuando empezamos a usar pues estas microplacas, ¿no? Y bueno, muchas otras tantas que no estoy citando aquí en la diapositiva, pero pues que dejaron entrever el potencial analítico de estos inmunoensayos. Como pueden ustedes ver aquí, ¿sí? En la diapositiva está la típica placa de 96, creo que es probablemente las más conocidas. Podemos ver ahí que es una reacción colorimétrica, de ahí que muchas veces los que hacemos ELISAs decimos que cómo va la pintura, cómo va pintando la placa, ¿no? Entonces ya desde ahí podemos empezar a hablar de un arte, ¿no? Y en la parte de abajo vean pues cómo está la placa tradicional, pero actualmente existen placas del mismo tamaño, pero pues con una mayor proporción de pocillos, ¿no? Esta, por ejemplo, creo que llega a tener más de 1200 pocitos. Obviamente, estas placas ya muchas veces manejarlas de manera manual es un tanto complicado y bueno, pues muchas veces tiene que tener ayuda de un pipeteador robotizado. Bien, y vean, pues de esas cadenas laterales que nos proponía Paul Ehrlich y que nos decía entre el antígeno y el anticuerpo, acuérdense también que en sus orígenes se hablaba de que el antígeno anticuerpo no era más que algo similar a lo que ocurría con las enzimas y el concepto de llave y cerradura, ¿no? Y aquí podemos ver pues la interacción prácticamente perfecta entre un anticuerpo y un antígeno, ¿no? De tal suerte que hoy en día se dice que los anticuerpos continúan siendo el reactivo o la molécula más crítica y decisiva en los inmunoensayos. Creo yo, y ahí es también donde está el arte de estas pruebas, el arte del laboratorio, creo yo que no cualquier persona puede acceder a desarrollar ese arte. Y bueno, aquí vemos tan solo algunos ejemplos en donde utilizamos que se basan en la interacción entre antígeno y anticuerpo, desde la inmunohistoquímica, vean la inmunofluorescencia, los ya no tan usados ensayos de aglutinación, la nefelometría, vean hasta en una PCR, muchas de estas enzimas, muchas veces las TAC polimerasas, vienen inactivadas con un anticuerpo. El ELISA, pues convencionalmente conocido en la placa de 96. Tal vez cuando el boom del VIH es cuando comienza a hablarse mucho más del ELISA, es como ahorita con la PCR y el COVID, ¿no? Ya hasta mis hijos saben lo que es una PCR, ¿sí? Lo mismo ocurrió con el ELISA cuando llegó el VIH, ¿no? Siempre creíamos que la prueba de ELISA era puntual para VIH, después vimos que no. Los ensayos de inmunoprecipitación de cromatina también se utilizan anticuerpos, los ELIASPOT, vean, son variaciones de las placas de ELISA, ¿sí? En donde podemos detectar estas interacciones, ¿no? La citometría de flujo, por supuesto, los blots, ¿no? En sus diferentes variantes, la microscopía confocal ya con anticuerpos dirigidos con diferentes colorantes, la quimioluminiscencia y sus partículas recubiertas con anticuerpos, hasta llegar a los que hoy en día vemos hasta en los semáforos, ¿no? Las pruebas para COVID-19.
Y bien, como lo decía, creo yo que no cualquier persona puede o tiene la suficiente eh, eh, habilidad para hacer este tipo de pruebas, y de ahí que el título de esta plática, ¿no? Entonces, siempre en el laboratorio, siempre que hacemos o manejamos una prueba, más cuando es una prueba nueva, siempre hablamos del término de estandarización, ¿sí? Y bueno, estandarización nos lleva a hablar de diferentes conceptos. ¿Qué dilución voy a usar? ¿Qué diluyente voy a usar para diluir mi muestra? Y ahí, por ejemplo, se utiliza algo que se conoce como tablero de ajedrez para identificar la dilución y la concentración de antígeno que yo podría usar de manera mínima en mi ensayo. El tipo de muestra que voy a utilizar, si es un suero, un plasma, un LCR, etcétera, etcétera. Hace poco nos hablaban en el área de microbiología de determinación en suero, en LCR, ¿no? Y la importancia también de los valores de referencia. Los lavados, fíjense, hay pruebas en donde los lavados pueden ser un tanto inocuos, o a veces así lo creemos, y hay pruebas en donde los lavados son el eje fundamental de pues todo el desarrollo de nuestro ensayo, ¿no? Nosotros tenemos un ensayo en particular que más adelante voy a presentar, en donde si lo lavamos por mucho tiempo, como es una solución de lavado con una alta concentración de sales, muchos de los anticuerpos que queremos detectar los pueden despegar. Entonces es un paso crítico en esa técnica, ¿no? Los antígenos, ustedes saben, ¿no? Actualmente hablamos de lisas de diferentes generaciones, con antígenos nativos, antígenos recombinantes. Entonces, todo eso tiene que ver en el desarrollo, pues, del arte de estas pruebas, ¿no? Si lo hacemos de una manera manual, si lo hacemos de una manera automatizada. A veces la gente del laboratorio dice, no, es que yo me tardo, termino antes si lo hago manual que si lo hace el equipo, sí, pero probablemente el equipo nos contribuya mucho en tener un mejor control de calidad, ¿sí? En tener menores variaciones, ¿verdad? En eso sí nos ayuda el tener a la mano disponible un equipo. Los tiempos de incubación, a veces nos pregunta el médico, ¿no? ¿Qué está vigilando? ¿Qué está revisando? Ah, no, pues estamos en tiempos de incubación. Ustedes saben que el antígeno y el anticuerpo no es una reacción que se dé de manera inmediata, sino requiere de incubaciones, requiere de tiempos, ¿sí? Para que estas interacciones se lleven a cabo. Recordar que la interacción entre antígeno y anticuerpo, eso que nos comentaba Pauline en algún momento, como modelo, pues actualmente se sabe que son fuerzas débiles las que interaccionan, las que se dan entre un antígeno y un anticuerpo, puentes de hidrógeno, Van der Waals, eh, eh, básicamente, ¿sí? Y por eso es que las pruebas antígeno-anticuerpo, con ese fundamento, requieren de esos tiempos de incubación. La temperatura también es un punto adicional, ¿sí? Que se ha demostrado también, por ejemplo, en los blots, es muy bien conocido que la temperatura puede influir el desarrollo o no desarrollo de la bandita que muchas veces debemos visualizar, ¿no? Entonces, el tener un ambiente, una temperatura ambiente controlada, sin duda alguna, es algo que contribuye de manera favorable en el control de estas pruebas, ¿no? Y bueno, habrá algunas pruebas que requieran de incubaciones especiales, entonces, pues también es importante mantenerla, ¿no? Y todo eso, todo esta arte que de una manera muy resumida comento, pues va sin duda a impactar en la obtención de resultados confiables, ¿sí? Y en este sentido, yo preguntaría, ¿no? O lanzo la advertencia o la observación. Actualmente sabemos que hasta en el Walmart,
prácticamente en casi cualquier rinconcito pueden hacer o pueden poner módulos para las pruebas de COVID. Pero en estas áreas, pues no tenemos todo esto que comenté previamente, ¿no? Entonces habrá que ver y estoy seguro que en breve habrá más control en torno a eso, ¿no? Y bueno, actualmente, pues sabemos por qué es importante generar resultados confiables, ¿sí? Porque pues sabemos que estamos en un mundo globalizado en donde se habla de la medicina basada en la evidencia. Y pues la evidencia no es más que una prueba de laboratorio, ¿no? Un test de laboratorio. Y vean, pues el uso de las pruebas de laboratorio busca la certeza en la elaboración de un diagnóstico y es fundamental en la toma de decisiones. Se habla que aproximadamente un 70% de las decisiones que toma el médico en la clínica, en la práctica diaria, pues tiene que ver con estas pruebas, con estas evidencias, ¿no? Y entonces de ahí surge el punto relevante de valor de referencia. ¿Por qué? Pues porque con este valor, como bien lo comenté anteriormente, pues el médico muchas veces va a decir si es positivo, si es negativo, si está borderline, ¿no? Y eso pues también puede reflejarse en si un paciente se va de alta, si un paciente tiene que continuar con un tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Contextualizando un poquito los valores de referencia, vean, hay algunas corrientes a nivel internacional, sobre todo de ciertos grupos estudiosos de laboratorio que tienen un poquito el enfoque a dicotomizar los resultados en la interpretación de resultados, es decir, nada más que me reporten positivo o negativo, ¿no? Esa corriente, vean, en la última revisión de la NOM 007 que se llevó a cabo en el 2017, tuvimos la oportunidad de estar ahí, se comentó al respecto, habiendo oposición de parte de varios grupos, fundamentándose en la importancia de un resultado para el seguimiento de un paciente. Y se discutió y limitó en torno a la interpretación. Los patólogos decían que el químico en el laboratorio no debe de ser el que interpreta los resultados y entonces por eso se pusieron ahí algunas observaciones en cuanto a limitar pues esta interpretación, ¿no? Esto fue en 2017. 2020, vean, nuevamente retornando a la parte del coronavirus, ¿sí? Y cuando empiezan a surgir todas estas pruebas rápidas para detectar anticuerpos y demás, en la misma página de COFEPRIS, hay incluso hasta una tabla en donde dice interpretación, ¿no? Entonces, por un lado, la NOM nos dice que no se debe de interpretar, por otro lado, nos ponen ahí una interpretación y bueno, esto lo dejo para su análisis y discusión, ¿no? Ya entrando de lleno en los valores de referencia, vean también cómo ha cambiado el concepto. Hace más de 2 décadas se hablaba de valores normales, ya es un término que prácticamente está en desuso, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ¿qué era normal, no? Entonces, actualmente es más válido hablar de valores o intervalos de referencia. Y eso pues van a ser derivados de ejercicios estadísticos, ¿sí? Y que van a ser importantes para la toma de decisiones y que como laboratorio debemos de conocer de manera puntual y es de lo que vamos a hablar a continuación. ¿Por qué determinarlos? Sería la pregunta. Y ahí el primer punto que yo destacaría es la importancia de los insertos. Estuve revisando no más de 10, 15 insertos que no fueran incluso del área de autoinmunidad. Aquí pongo 3 ejemplos, ¿sí? Uno de coagulación, ¿sí? De una marca que ni siquiera conozco, pero vean si ustedes leen detalladamente, en alguna parte dice que el laboratorio debe de establecer sus valores de referencia. Y pongo estos otros 2 ejemplos que estoy señalando aquí con el cursor, ¿sí? Que son ya del área en donde yo me desarrollo, en donde vean incluso cómo, si ustedes visualizan, es prácticamente la misma prueba para anticuerpos contra DNA, ¿sí? Pero
ambos resultados de diferentes marcas, pues nos dicen también, nos puntualizan que lo conveniente es establecer los valores de referencia de acuerdo a las metodologías y a las poblaciones, ¿no? Y eso es importante en términos probablemente de diagnóstico, pronóstico, tratamiento, como ya lo señalé anteriormente. Otra herramienta que podemos tener a la mano para justificar el por qué tenemos que ajustarlos o determinar estos valores. En el caso de autoinmunidad hay criterios de clasificación, criterios de diagnóstico que no son lo mismo, a veces se hablan como si fueran lo mismo, pero no lo son. Y también pues están empapados de las recomendaciones internacionales, esto pues ya cada quien en sus diferentes áreas, ¿no? En lo que compete a el área de autoinmunidad, pongo algunos ejemplos, vean los criterios, y ya no son nuevos, son del 97, nos dice los criterios inmunológicos, anticuerpos contra DNA en títulos anormales. Entonces ya ahí nos dice, bueno, pues ¿qué es anormal, no? O sea, para que yo diga que es positivo, que es por arriba del valor, pues necesito conocer. No nos dice qué valor, pero sí nos dice arriba de lo normal, ¿no? Vean, estos son otros criterios de daño, también para lupus. Estos ya son un poquito más recientes, 2012. Vean, aquí nos dice anticuerpos anti-DNA, si es por ELISA, que esté 2 veces por el valor de referencia, ¿no? Más ejemplos del área de autoinmunidad, vean, 2014, recomendaciones internacionales para anticuerpos antinucleares, que es la prueba tamiz idónea cuando se sospecha de autoinmunidad. Y vean, nos despliegan una serie de recomendaciones, son 25 puntos. Para fines de la presentación, el punto número 10 nos dice de que se deben definir localmente los valores de referencia, y vean, aquí ya nos dicen incluso hasta con una percentila, ¿ok? Para el síndrome de antifosfolípidos, ¿sí? Nos hablan los criterios del laboratorio, y para anticuerpos anticardiolipina, antibeta 2, también vean, nos habla de percentila, pero a diferencia de la recomendación en la parte de arriba, aquí nos dice percentila 99, para cardiolipina, para beta 2, ¿no? Entonces, por ejemplo, actualmente los valores de referencia que usamos en el laboratorio de aquí de inmunología, pues se basan justamente en estas recomendaciones que cito en este par de diapositivas. La siguiente pregunta sería, pues, ¿cómo los determino? Esa es una pregunta que suelen realizarnos cuando damos alguna ponencia, algún curso de nuestra área, ¿no? Sí, bueno, pues aquí a grandes rasgos tocaré esos puntos, ¿sí? Y la pregunta o la respuesta sencilla es, pues tenemos que hacer un análisis de datos, ¿sí? Y dependiendo de la distribución de los datos, hace poco hubo un curso de estadística organizado por la King's, muy bueno, extraordinarios los profesores, ¿sí? Y ellos nos decían que la distribución de los datos es importante. Entonces, ¿por qué? Porque dependiendo cómo vea yo esa distribución de los datos, voy a ver si tengo una campana de distribución normal, puedo usar medias desviaciones estándar. Si tengo distribuciones anormales, pues lo más conveniente es usar percentilas, que sin duda es el más utilizado, pero vean, el mejor sería utilizar curva ROC. Nuestra experiencia nos dice que la mayoría de los autoanticuerpos tienen una distribución asimétrica a la derecha, ven. Y entonces, derivado de eso, es que nosotros prácticamente no usamos las medidas de tendencia central, sino usamos las percentilas, en donde se ordenan de menor a mayor los datos y se hacen los porcentajes acumulados, y hasta donde tienes el 90, 95, 99% es ahí donde debes de establecer tu punto de corte, ¿no? Y bueno, también obviamente compaginamos esto con lo que nos recomiendan las CLCIs, ¿sí? Esta ya es una versión un poco viejita, sí, yo creo que debe de haber alguna nueva que no he podido descargar, ¿sí? Y bueno, vamos a revisar que no todo, vamos a revisar algunos
unas partes, qué es lo que nos dice al respecto. Y vean, nos dicen este grupo de expertos que muy pocos laboratorios determinan sus propios valores de referencia y nos hablan de que para establecer un intervalo, pues mínimo requerimos de 120 muestras para el análisis, ¿sí? Sí, sobre todo si es para cuestiones no paramétricas, ¿no? Obviamente considerando ahí edad, sexo, etcétera, etcétera. Y un poquito más adelante en este documento nos dice que si 120 son demasiadas, pues se pueden colectar 20 muestras de individuos sanos. Típicamente lo que se usa, pues son muestras obtenidas de banco de sangre. ¿Por qué? Pues porque con eso estamos garantizando, al menos descartando, pues que tengan algún proceso ahí de tipo infeccioso, ¿no? Entonces, eso sería lo más cercano a un individuo calificado, como nos comenta aquí la IFCC, ¿no? Entonces, esta es una herramienta, el que le sirva esta bibliografía, con gusto se la puedo proporcionar, ¿sí? Y bueno, siguiendo con las preguntas, ¿cómo determinarlos? Ya vimos más o menos cuántos muestras necesitamos. 120 se me hace un buen número, 20 se me hace un número muy limitado, pero bueno, si buscan una justificación, ahí están las LCIs, ¿no? El siguiente punto es tener grupos bien definidos, que a veces eso también es lo complicado y sobre todo los laboratorios privados, pues padecen con respecto a esto. ¿Por qué? Porque pues, como nosotros que estamos en una institución y podemos tener acceso a muestras también de enfermos, ¿no? Si tenemos solamente sanos, pues bueno, a lo mejor usar las percentilas y posteriormente, si tenemos algún grupo de pacientes, pues usar tablas de 2x2 para conocer sensibilidad y especificidad diagnóstica, ¿sí? Si tenemos grupos de sanos y enfermos bien definidos, pues sin duda lo más conveniente es usar curva ROC y analizar las tablas de sensibilidad y especificidad. Acuérdense que la sensibilidad y especificidad diagnóstica es diferente a la sensibilidad y especificidad analítica. Y entonces, ¿qué es lo que nos hace una curva ROC? Es prácticamente sobrelapar los datos derivados del grupo control, grupo de sanos, y del grupo de los enfermos, ¿no? Y entonces se sobrelapan estas curvas y nos generan estas curvas. Esto que está aquí de su lado derecho en la lámina, ¿sí? Es una curva ROC. ¿Y qué es lo que nos dice esta línea punteada? Nos dice que sería pues, la diferencia entre un sano y un enfermo, ¿sí? Prácticamente si una curva traspasa esta línea del 50%, podemos decir que pues, no es una prueba tan buena. También nos permite identificar el área bajo la curva. Entre esta línea verde, entre más se acerque acá la unidad, que es en el extremo superior izquierdo, entre más se acerque la curvita a la unidad, quiere decir que es una prueba mejor y el área bajo la curva va a ser mucho mejor, ¿no? ¿Sí? Y bueno, aquí en la parte de abajo, como lo señalé, si nada más tenemos sanos, pues probablemente percentilas. Si tenemos ambos grupos de estudio, pues las curvas ROC sin duda son lo mejor, ¿no? En la práctica y en nuestra experiencia, vean, actualmente en el laboratorio realizamos 107 diferentes especificidades, ¿sí? Y vean, prácticamente el 78% tienen o hemos establecido un valor de referencia de acuerdo a lo señalado en esta presentación. Principalmente utilizamos percentilas porque dadas las características de nuestros pacientes a veces hay mucha heterogeneidad en menor proporción, pero sí lo hemos hecho también curva ROC, análisis con curva ROC, y siempre decimos, bueno, pues vámonos al doble, que es lo que dice la CLCI, que sería mínimo 40 sujetos sanos, ¿no? Con eso no estamos ni tan cercanos a 20 y estamos un poquito. Obviamente, entre más muestras tengamos, pues mucho mejor, ¿no? Y vean, solo menos del 1% ha arrojado un valor hacia arriba versus el comercial, es decir,
lo que hemos visto generalmente es que el valor de referencia tiende a disminuir y es lo que vamos a mostrarles en los siguientes minutos, ¿no? Y como ya lo había comentado, generalmente observamos distribuciones no paramétricas con una simetría hacia la derecha. Lo más importante, estimados, es conocer la utilidad clínica en términos de que si nosotros hacemos este ejercicio, vamos a tener la capacidad de conocer la sensibilidad, especificidad, valores predictivos, podemos hacer análisis de concordancia y correlación, y todo eso, créanme, sin duda alguna, pues fortalece el quehacer del resultado que nosotros estamos emitiendo en el laboratorio. ¿Qué experiencia tenemos? Bueno, en pacientes con lupus, que saben ustedes que se ven mucho aquí en el departamento en el que laboro. Ven, en el 2006 se hizo este trabajo, ¿sí? Para evaluar diferentes metodologías para la determinación de anticuerpos anti-DNA. Y esto lo hicimos en 98 pacientes con lupus, 100 sujetos sanos, pareados por edad y sexo, ¿sí? Y vean, usábamos, en ese entonces se usaba la prueba de FAR, que era un radioinmunoanálisis. Esta prueba no se hacía aquí en esos tiempos en el instituto, sino se enviaba a un laboratorio, me parece, Estados Unidos, ¿no? Teníamos en ese entonces el ELISA estándar y este es el ELISA que actualmente utilizamos desde el 2006 a la fecha, ¿no? Y vean, conociendo o haciendo estos ejercicios, vimos que pues el ELISA que actualmente utilizamos desde ese entonces pues tenía el mejor desempeño en términos de sensibilidad y especificidad diagnóstica, ¿no? Aquí están las correlaciones que muchas veces los artículos nos comentan, ¿no? Sabemos que una correlación cercana a 0.8 pues es buena, ¿sí? Por ahí también recuerdo que cuando presentamos esto, justo en una sesión de la King's, el profesor, el químico Alvar nos decía, no hagan pruebas de correlación, lo que ustedes tienen que hacer son pruebas de concordancia, ¿sí? Afortunadamente, cada vez son más los artículos en donde se usa esta prueba cuando se quieren comparar una prueba versus la otra, ¿no? Y vean, este es el valor de referencia que hasta el día de hoy utilizamos, derivado de este análisis, 9.6, el inserto nos decía que era 30, entonces estamos prácticamente 3 veces menos, ¿no? Es el valor de referencia utilizado hoy en día, ¿sí? Y esto, créanme que es sumamente importante a veces cuando se trata de definir si un paciente tiene o no lupus, ¿no? Este año fue importante también porque a partir de esa fecha se comienza a dejar de enviar al extranjero esta prueba de FAR, dado que también estas comparaciones sirvió para identificar que pues esta prueba también tenía muchas bondades versus el estándar de oro que era la prueba de FAR, ¿sí? Como lo muestro aquí en la tabla, ¿no? Vean una correlación de 0.7, ¿no? Estos resultados son similares, podemos encontrar en la literatura también resultados similares. Vean aquí en este artículo, prueban 5 diferentes ensayos para la misma determinación. Vean, aquí están los valores de referencia recomendados por el fabricante y en la parte de abajo, ahí destacado en el cuadrito en color rojo, vean cómo los valores de referencia, ¿sí? Pues cambian, ¿no? Son distintos a los que el fabricante nos dice, ¿no? Y ellos hacen también estas pruebas o curvas ROC que ya comentamos con antelación. Y entonces, pues vean las pruebas, una prueba que se acerca más a la unidad, pues digamos que en términos generales, es la prueba que tiene un mejor desempeño. Y entonces así es como gráficamente, pues podemos decir que discriminar, pues sí, qué prueba tiene un mejor o peor desempeño, ¿no? Vean lo que habíamos revisado, ¿sí? El grupo control, el grupo de pacientes, ¿sí? Y bueno, pues cada una de las pruebas ahí graficadas con diferentes colores, ¿no?
Otro ejemplo que voy a comentar es en vasculitis sistémica. Sabemos que pues, las vasculitis igual son, puede haber de pequeño, de mediano, de grandes calibres, la afectación. ¿Sí? Son enfermedades multifactoriales que pueden afectar diferentes órganos, piel, pulmón, riñón. ¿Sí? Y bueno, también son pacientes que vemos aquí. ¿Sí? Vean, aquí evaluamos 3 kits de diferentes marcas, las cuales no están codificadas para no mencionarlas. ¿Sí? Y entonces, pues lo primero que hacemos es, teníamos 50 pacientes con vasculitis, 48 sujetos sanos, 2 no se pudieron parir. Y entonces, pues vean, lo primero que hacemos es ver, pues sí, hay diferencias entre la determinación para anticuerpos en los pacientes que están en color rojo versus los sujetos sanos que están en color azul, ¿no? En todos los casos. Vean, el valor de referencia en todos los casos es menor. Vean, 20 contra 7.6, 5 contra 3.1, 10 contra 5.2. ¿Sí? Entonces vean cómo es diferente. Ya cuando hablamos en términos de utilidad, en términos de sensibilidad, de especificidad, pues igual hacemos y obtenemos los valores que había comentado previamente. Vean el área bajo la curva, la que más se acerca a uno es este ensayo, el 3. Y vean, pues tiene una alta especificidad, muy buena sensibilidad y especificidad arriba del 90%. Los valores predictivos también son bien importantes, versus la 2 y versus la 1. Entonces vean, aquí en la parte de abajo podemos ver cómo el ensayo 1, decía yo que si la curva, en este caso en color rosa, se toca con la línea que divide sujetos sanos de pacientes, pues muchas veces ya desde ahí nos damos cuenta que no es una prueba tan buena. El ensayo 2 se acerca mucho más al 1 y sin duda el ensayo 3, vean, está bastante, es una curva que muchas veces quisiéramos obtener, ¿no? Pocas veces se obtiene así, muchas veces se ven de esta forma, ¿no? Entonces, aquí, pues, la conclusión es que nos quedamos con este ensayo, ¿no? Pero esto fue derivado, pues, de este análisis, ¿no? Y bien, ya casi estamos llegando al final, ¿sí? Ustedes saben, no quise pasar por alto el hecho de que hoy en día, pues, hablamos mucho de COVID, ¿sí? En particular, yo veo algunas semejanzas entre SARS-CoV-2 y algunos autoantígenos utilizados o que tienen mucha utilidad en el área de la reumatología. Vean, aquí está el SARS-CoV-2 y sus entrañas, vean cómo se parece a lo que este es el nucleosoma, este es una ribonucleoproteína, ¿sí? Constituida de RNA con algunos péptidos, y en estos casos se habla muchas veces de epítopes escondidos, de epítopes conformacionales. Y vean, recientemente también se hablaba de que la proteína S y su posible escape a vacunas, pues tenía que ver con cierta configuración de esta proteína S. Y por ahí este artículo interesante en donde nos habla de que la proteína puede estar en una forma abierta o cerrada. Esta es la forma cerrada, esta es la forma abierta. Y cuando nos traspolamos al área de reumatología, en el caso de pacientes con SAF, vean también cómo hay antígenos propios, es decir, que todos nosotros tenemos, y que se habla de esa configuración, ¿sí? Aquí les muestro la beta-2-glicoproteína 1 en su variante cerrada, no inmunogénica, y en su variante abierta inmunogénica. Esto lo comento pues porque se pudiera surgir la pregunta de por qué estamos nosotros haciendo este tipo de pruebas. No es que las vayamos a hacer de manera rutinaria, ni mucho menos, pero pues bueno, nos invitaron ahí a hacer una colaboración con la unidad temporal en la que estuvo en el Citibanamex, y también en coordinación con la Fundación SLIM, ¿sí? Y en estas diapositivas presentaré brevemente estos datos, ¿no? Vean, lo que se trató de hacer fue una cohorte de pacientes a 6 meses. El tamaño de la muestra fue 106.
¿sí? 46 graves o crónicos, 60 leves moderados. Y desde que entraban a la unidad, se les tomaba una muestra, esa se le denominó tiempo cero, y luego a los 14, al primer, segundo, así hasta el sexto mes, ¿no? Y en su origen nos consultaban, ¿no? ¿Qué anticuerpos debíamos evaluar? Y bueno, en ese entonces había menos evidencia que la que se conoce ahora, ¿sí? Y ya desde ese entonces se hablaba de que los anticuerpos contra proteína S o la RBD eran los que probablemente pudieran perdurar más a lo largo del tiempo. Entonces, pues nos fuimos por evaluar la proteína S así completita, ¿no? Y bueno, aquí les muestro los datos. Lo primero que hicimos fue obtener un grupo control con 98 pacientes clínicamente sanos, estos obtenidos en el 2018, es decir, antes de que apareciera la pandemia, ¿sí? No lo quisimos hacer después porque con miras a publicaciones y demás, pues si algún sano salía positivo, la pregunta siguiente iba a ser si había tenido o no COVID. Entonces, pues bueno, quisimos tener como que un grupo de sanos bien, bien puro y pues a estas fechas vírgenes a coronavirus, ¿no? Eh, y entonces, pues bueno, de manera inicial vemos cómo al tiempo cero, al tiempo uno, es decir, a los 15 días al mes, pues vean cómo los pacientes que tenían COVID pues tienen muchísimo más anticuerpos contra proteína S versus los sujetos sanos, que están aquí expresados en color verde. Analizamos percentilas, porque no se tenían completos los grupos de pacientes, y entonces establecimos un valor de referencia experimental, ¿sí? En punto 51. Este punto 51 corresponde a la percentila 99. Nos quisimos ir a lo más alto. ¿Qué es lo que nos decía el fabricante? Valor de referencia 1. Vean cómo cae prácticamente pues a la mitad, ¿no? Y en la parte de abajo pueden ustedes ver ya cuando se completan todos los grupos en el tiempo cero, en el tiempo uno. Cuéntense que este es un estudio longitudinal que aquí en México a veces cuesta mucho trabajo realizar. Entonces vemos cómo en el tiempo cero, vean pues los anticuerpos, la curva en los pacientes está un tanto lejana a la unidad. Sin embargo, pues tiene una buena sensibilidad y una muy aceptable especificidad, ¿no? Con un área bajo la curva también bastante buena. ¿Qué pasa a los 15 días de esos mismos pacientes? Es decir, estas mismas muestras en el tiempo cero las procesamos al mes. Y entonces vean cómo aquí cambia, ¿sí? Vean cómo la curva ya no se ve, como decía yo, que se observa generalmente la mayoría. Vean aquí cómo está prácticamente ya en la unidad. Y la sensibilidad y la especificidad al día 15 es pues prácticamente muy cercana al 100, ¿no? Con este valor de referencia, con un área bajo la curva, pues prácticamente de 1, ¿no? Entonces vean la importancia de conocer estos datos, ¿no? De ahí en fuera, que si bien se dice que los anticuerpos no tienen utilidad para el diagnóstico, y coincido y reitero en que estoy de acuerdo en eso, pero vean cómo incluso cuando, y hay ahí algunos artículos en donde cuando se tiene PCR negativa, pero se tienen todas las manifestaciones, los anticuerpos para COVID-19 pues podrían ser. Y estos datos coinciden con eso, ¿por qué? Pues porque vean cómo desde la aparición, ¿sí? Ya pues muchos de estos pacientes tienden a ser positivos para estos anticuerpos. Y estamos hablando de isotipo IgG, no medimos IgM, que sería interesante, ¿verdad? Entonces, bueno, esas son de las cosas que a veces los que estudiamos anticuerpos, pues creemos que podemos ver un poquito más allá, ¿no? Y en esta diapositiva les muestro ya los resultados a los 6 meses. Vean cómo, como comentaba yo, muchos desde la basal tenían ya presencia de anticuerpos, ¿sí? Tienen el pico máximo para este estudio, ¿sí? A los 2, 3 meses, ¿sí? Y vean cómo luego empiezan a decaer hasta los 6 meses. Sin embargo, disminuyen estos anticuerpos, pero vean cómo aquí está la línea en azul, que es la que representa el valor de referencia, sí disminuyen, pero en ningún caso, ninguno de estos pacientes, pues digamos que cero convierte a negativo los
los anticuerpos, ¿no? ¿Sí? Bueno, también haciendo el análisis por gravedad de la enfermedad, pues vemos que los pacientes que tienen más gravedad, pues tienen más cantidad de anticuerpos, ¿no? Y bien, ¿por qué el arte de los inmunoensayos? Como bien lo comenté, creo yo que no cualquier persona puede hacer muchos de estos ensayos, cualquiera puede estar en el laboratorio, ¿sí? Y uso esta pintura de este pintor norteamericano, ¿sí? Que vean cuando vemos esta imagen y vemos el título de esta imagen, el zorro rojo, pues va prácticamente de manera inmediata, localizamos y visualizamos a este animalito, este zorro de color rojo, ¿sí? Pero si vemos un poquito más allá y vemos todo el contexto y tapamos ese zorro rojo, pues podemos ver aquí en esta pintura un par de caballos palominos, se llaman estos caballos pintos con sus jinetes, ¿sí? Que nos hablan de que pues muchas veces tenemos que ver más allá de lo que significa un resultado, ¿no? Y eso pues creo yo que es un arte y no solamente ese arte se queda en el laboratorio, vean, aquí hay un par de los tatuajes que están de modas, ¿no? Y bueno, cuando yo veo esto, yo digo, bueno, pues esto es un anticuerpo, vean, aquí podemos ver perfectamente las dos cadenas pesadas y las cadenas ligeras. Y esto no sé si sea un lunar, pero si lo es, pues para mí es un antígeno ahí interaccionando con este anticuerpo, ¿no? Hay otros un poquito más elaborados, ¿no? Aquí vemos un tubo Eppendorf con un anticuerpo marcado ahí probablemente con ficoeritrina, ¿sí? Entonces, pues va más allá de esto, ¿no? Y anecdóticamente, quien fuera mi maestro, también conocido por muchos de ustedes, y vean, ahí está la firma de nuestro querido profesor Javier Caviedes, pero él contaba la anécdota de que él cuando se casa se gana un premio muy importante y es justamente por hacer un sinnúmero de ensayos con la prueba de ELISA. Y eso para el doctor le valió el ponerle a su hija Sonia por su esposa y Elisa, vean cómo está escrito, vean puntualmente cómo está escrito, y Elisa por la prueba de Elisa, ¿sí? Y vean cómo incluso cuando escribía alguna carta, ¿sí? Pues ponía el nombre en mayúsculas y minúsculas, el de Sonia, pero Elisa siempre lo ponía como el inmunoensayo que todos nosotros conocemos, ¿no? Y eso le valió también un par de discusiones con varias maestras. ¿Por qué? Pues porque tenía que irles él a explicar por qué Elisa se escribía todo con mayúsculas, ¿no? Entonces creo yo que ahí es cuando nos damos cuenta que el laboratorio pues va más allá de esto. Y dicho esto, pues bueno, esta plática la quiero dedicar a quien fuera mi tutor y mi mentor, Javier Caviedes, aquí viendo al microscopio, ¿sí? Y también recordar pues lo que decía el doctor Subirán, ¿no? De que nosotros como químicos somos un factor fundamental para el desarrollo de las actividades, ¿no? Y de que puede haber una gran idea, pero si no hay alguien que lo maneje y realice de forma adecuada, pues muchas veces no se puede llevar a un buen término, ¿no? Pues como mensajes o conclusiones, es conveniente conocer las técnicas y fundamentos aplicados en los distintos inmunoensayos, desde las cadenas laterales que nos habló Paul Ehrlich hasta los monoclonales y sus variantes. En los inmunoensayos, los anticuerpos continúan siendo el reactivo más crítico en el buen funcionamiento de estos ensayos. Resulta de suma importancia establecer los valores de referencia en nuestros ensayos, ya que lo anterior puede ser el eje fundamental en la toma de decisiones, como bien lo comenté.
literatura científica y nuestra experiencia muestran que más del 95% de las ocasiones los valores de referencia difieren versus los proporcionados en los insertos. Y por eso los fabricantes nos dicen, háganle, ¿no? Porque pues ese va a ser el que nos va a decir, o va a ser diferente entre positivo o negativo. No hay una regla de oro para el establecimiento de los valores, y lo anterior no debe limitar el que un laboratorio conozca el desempeño global en términos de sensibilidad, especificidad, valores predictivos, pues de todas las pruebas que hacemos en el laboratorio. Y creo ya que es la última. No sé si tengan alguna duda. Estamos justos en el tiempo. Gracias, doctor, por su ponencia. Ahorita vamos a empezar la parte de preguntas. Por favor, envíen las preguntas en el chat. Tenemos una pregunta. Si es posible utilizar los valores de referencia que obtuvieron otros laboratorios, si en el caso de que nosotros no podemos obtenerlos en nuestro laboratorio. Bueno, es una pregunta excelente. Voy a hablar de lo que compete a mi área, porque hablar de otras áreas pues sería meterme en áreas que no conozco del todo bien. Pero en lo que corresponde a autoinmunidad, por ejemplo, puntualmente para anticuerpos antinucleares, que si ustedes se meten a Google, seguramente ahí en Wikipedia pueden encontrar. Por ejemplo, para antinucleares dice que los valores de referencia dice que debe ser un valor negativo. Muchos de los insertos dicen que deben de ser negativos. Y eso pues nosotros sabemos que no es así. Entonces, yo les digo, si no pueden establecer valores de referencia, pues probablemente pueden utilizar los del instituto, los que hemos determinado aquí. A veces les mando la referencia, ¿sí? Y también compaginados con lo que obtuvo, y eso también lo publicaron un grupo en Morelia para anticuerpos antinucleares, en donde coinciden con lo que nosotros prácticamente mostramos, ¿no? Entonces, en autoinmunidad, si no hay valores de referencia para el caso de antinucleares, pues pueden utilizarlos. Ya para las otras metodologías, pues sin duda alguna, la recomendación es que se hagan. ¿Por qué? Pues porque sabemos que dista mucho y eso es parte del arte que comentaba, ¿no? O sea, si yo tengo mi metodología manual y luego cambio automatizado, pues probablemente va a haber un cambio. Entonces, la invitación es esa, ¿no? Dada la importancia, que fue un poco el mensaje que traté de permear, pues es importante que trabajemos en torno a esto, ¿no? Y justificaciones, pues las hay. Y ese fue el objetivo de pues, esta presentación, mostrarles que hay literatura, ¿sí? Hay publicaciones en donde nos muestran esta importancia, ¿no? Gracias. Otra pregunta. ¿Actualmente se conoce el nivel de anticuerpos generados por la vacuna y que sean protectores de enfermedad? Bueno, esa es una pregunta también muy, supongo yo que a COVID se refieren, ¿no? Esa es una pregunta también muy interesante. Creo yo que ahí en el escenario, pues hay diferentes factores que tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Pues porque sabemos que no es lo mismo las plataformas de vacunas, no es lo mismo una vacuna Pfizer que una Astra, que una CanSino, etcétera, etcétera, ¿no? Y actualmente, pues hay como un boom de que ya me vacuné y quiero ver si tengo o no anticuerpos, y pues también ahí hay varios trucos, ¿no? Originalmente, de manera anecdótica, ha habido varias personas que post vacuna se determinaron anticuerpos en X o Y laboratorio y daban negativos, y saliendo en la plática y conociendo que nosotros aquí teníamos posibilidad de hacer esta determinación, eh, así les hacíamos la determinación, y les puedo yo decir que hasta ahorita no ha habido un solo individuo que se haya vacunado y que haya salido negativo, al menos con nuestra determinación. No sé en las demás, ¿no? Probablemente si usan nucleocápside es más probable que se use, que salga negativo, ¿no?
Y eso también tiene que ver con el enfoque que originalmente se le dio a los inmunoensayos, porque acuérdense que pues siempre la PCR ha sido el estándar de oro, pero siempre ha habido individuos que eran negativos y entonces las casas comerciales de manera original pues como que querían contribuir a, bueno, si es un PCR negativo, pero que sea anticuerpos. Entonces, de hecho, si ustedes revisan la mayoría de las pruebas rápidas para anticuerpos, utilizan nucleocápside, no utilizan proteína S. Entonces, son puntos importantes que en ese arte que comento, ¿sí? Pues tenemos que considerar. Volviendo a la pregunta, en términos generales y un poquito de nuestra experiencia, parece que los que más anticuerpos producen, insisto, y hago el paréntesis, en esta determinación, ¿sí? Pudieran ser las vacunas basadas en RNA. Y posteriormente estarían ahí tal vez Sputnik, tal vez Astra, ¿sí? Y bueno, ya no comento más porque luego dicen que las vacunas son buenas o malas o chafas. Y también les digo, hay que ser muy precavidos cuando hacemos ese tipo de comentarios derivado de una prueba de anticuerpos, porque el anticuerpo pues solamente, digamos que es como ver a través de la mirilla de la puerta, ¿no? O sea, solamente es uno de los factores que pudiéramos medir, pero pues no necesariamente representa que haya una memoria inmunológica, ¿no? Y gracias. Otra pregunta, si puedes comentar algo sobre la diferencia entre sensibilidad y especificidad diagnóstica y analítica. Esa es una pregunta bien importante. La sensibilidad y especificidad analítica, pues la sensibilidad nos habla de la mínima cantidad que puede determinar una prueba, ¿no? Por ejemplo, en las pruebas de embarazo es muy común ver, ¿no? Esta detecta en microgramos, esta detecta en picogramos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la mínima cantidad, ¿sí? Entonces estamos hablando de sensibilidad analítica. La especificidad, pues la diferencia entre discriminar entre si le pones un antígeno A, un antígeno B, un antígeno C. ¿Sí? Esa es la especificidad analítica. Y la especificidad y sensibilidad diagnóstica deriva del análisis estadístico en donde tú comparas un grupo control contra un grupo de pacientes. ¿Sí? Y derivado de ese análisis estadístico es que estableces tus sensibilidades, tus valores predictivos, tus razones de verosimilitud, y cada uno de esos conceptos te dice algo de manera puntual. Y que a veces, por ejemplo, muchas veces nada nos vamos con la sensibilidad y especificidad, cuando probablemente los valores predictivos sean los más ad hoc para interpretar muchas de las pruebas. Gracias. Creo que hay una felicitaciones, más felicitaciones. La mejor prueba al parecer es las curvas ROC, pero también percentila, con hacer percentila sería suficiente para los valores de referencia. Sí, si no tienes un grupo bien definido de pacientes, pues con las percentilas. De hecho, les mostré yo evidencias de recomendaciones o criterios en donde pues nos habla de percentilas. ¿Por qué? Pues porque saben de a veces la dificultad para tener el grupo de pacientes, y en autoinmunidad pues no solo eso, sino para tener un grupo de pacientes bien definidos, bien pulidos, por así decirlo, ¿no? Pero si no los tienes, pues basta con, ahora sí que los LSI nos dice que hasta con 20 sujetos sanos puedes establecer valores, ¿no? 20 a mí se me hace muy poco, pero 20 es más que cero. Ok, muchas gracias. Creo que ya no hay más preguntas. Con esto damos por concluida la plática de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación y darnos una grandiosa plática. Y a todos ustedes por conectarse en nuestra plática. Gracias, doctor. Saludos a todos y cuídense mucho, por favor. Un gusto saludarles.